Era 12 de abril de 1957, un viernes por la noche en la Ciudad de México, y Pedro Infante no podía dormir. Se levantó de la cama con cuidado, tratando de no despertar a Irma, su esposa, que dormía plácidamente a su lado. Caminó descalzo hasta la ventana de su habitación y miró hacia afuera. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por faroles que creaban círculos de luz amarillenta sobre el pavimento. Todo parecía normal, ordinario, como cualquier otra noche, pero Pedro sentía algo diferente, algo que no podía explicar con palabras, una inquietud que le apretaba el pecho, como si el aire mismo le estuviera susurrando una advertencia que no alcanzaba a comprender. Tenía 39 años. Estaba en el punto más alto de su carrera. Era el hombre más amado de México, tal vez de toda Latinoamérica. Actor, cantante, ídolo de multitudes. Había filmado más de 60 películas. Había grabado cientos de canciones que la gente tarareaba en las calles, en las cantinas, en los hogares. Tenía dinero, fama, talento. Tenía una familia que lo amaba. Tenía todo lo que un hombre podría desear. Entonces, ¿por qué sentía ese peso en el pecho? Porque esa noche, mirando por la ventana de su propia casa, sentía como si estuviera despidiéndose de algo. Se tocó el pecho con la mano, sintiendo los latidos de su corazón. Firmes, constantes, normales. No era dolor físico, era otra cosa. Era como si su alma supiera algo que su mente aún no podía procesar. Como si el destino le estuviera dando pequeños avisos, señales sutiles que solo él podía percibir. Irma se movió en la cama. Pedro volteó a verla. Su rostro en la penumbra, relajado, hermoso, confiado. Confiaba en que él volvería de cada viaje, de cada filmación, de cada vuelo. Y él siempre había vuelto. ¿Por qué esta vez sería diferente? Pedro regresó a la cama y se acostó de nuevo, pero mantuvo los ojos abiertos, mirando el techo. Pensó en sus hijos, en sus risas, en cómo lo abrazaban cuando llegaba a casa después de semanas de filmación. Pensó en su madre, en todo lo que había sacrificado para que él pudiera perseguir sus sueños. Pensó en las miles, millones de personas que lo querían, que confiaban en él, que veían sus películas, y sentían que Pedro Infante era uno de ellos. Un hombre del pueblo que había llegado lejos, pero nunca había olvidado sus raíces. No logró dormir esa noche. Cuando amaneció el sábado 13 de abril, se levantó cansado pero decidido a ignorar esa sensación. Tenía trabajo, tenía responsabilidades. Los hombres como él no podían darse el lujo de dejarse llevar por presentimientos sin fundamento. Ese sábado viajó a Mérida, Yucatán. Tenía que filmar escenas para Tizoc, una película que presentía sería especial, diferente a todo lo que había hecho antes. El vuelo fue normal, sin incidentes. Aterrizó sin problemas. Todo estuvo bien. Tal vez lo que había sentido la noche anterior no era nada, solo cansancio, estrés, acumulado de tanto trabajo. La filmación ese sábado fue agotadora. El calor húmedo de Yucatán era implacable. Sudaba incluso bajo la sombra de los árboles de ceiba que rodeaban la locación. Filmaron escena tras escena desde temprano en la mañana hasta que el sol comenzó a ocultarse. Pedro dio todo de sí mismo como siempre. Cada toma, cada línea de diálogo, cada gesto lo ejecutaba con la perfección que lo había convertido en leyenda. El director estaba satisfecho. El equipo técnico impresionado. Sus compañeros actores inspirados por su profesionalismo. Pero cuando terminaron ese día, cuando Pedro regresó a su hotel alrededor de las 7 de la noche, la sensación volvió. Más fuerte esta vez. Se duchó con agua fría tratando de refrescarse del calor sofocante. Se miró en el espejo del baño. Su rostro, ese rostro que millones de mujeres soñaban, que hombres admiraban, que niños imitaban. Lo estudió como si lo viera por primera vez. Las líneas alrededor de sus ojos, el cabello perfectamente peinado, la mandíbula fuerte.
los ojos oscuros que habían mirado directamente a cámaras en docenas de películas. ¿Qué veía en ese espejo? ¿Veía a Pedro Infante el ídolo? ¿O veía a Pedro Infante el hombre que presentía que algo estaba por cambiar para siempre? Esa noche hizo algo inusual. Pidió que le conectaran una llamada de larga distancia a la Ciudad de México. En 1957, las llamadas de larga distancia no eran simples. Eran caras, complicadas de conectar, reservadas para emergencias o asuntos urgentes de negocios. Pero Pedro sintió una urgencia diferente. Necesitaba escuchar las voces de su familia. Cuando finalmente logró comunicarse y escuchó la voz de Irma del otro lado de la línea, sintió un alivio momentáneo, pero también una punzada de dolor en el pecho. «Mi amor, ¿cómo están todos?», preguntó con voz que intentaba sonar normal. «Bien, Pedro, todos bien», respondió Irma con tono sorprendido. «¿Pasa algo? No sueles llamar así. Te extraño mucho. Solo quería escuchar tu voz», dijo Pedro. Hubo un silencio breve en la línea. Irma conocía a su esposo. Sabía cuando algo no estaba bien. «¿Estás seguro de que todo está bien? Te escucho raro». «Sí, mi amor, solo cansado. El calor aquí es terrible y la filmación fue larga. Pero todo va bien. La película va a quedar hermosa». Hablaron durante casi 20 minutos. Pedro le preguntó por cada uno de los niños, por sus tareas escolares, por sus juegos, por si habían comido bien, por si lo extrañaban. Irma respondió pacientemente a cada pregunta, aunque le parecía extraño ese interrogatorio tan detallado. Pedro siempre era amoroso, pero esta llamada tenía algo diferente. Un tono de urgencia, de necesidad de conectar, de grabar cada detalle en su memoria. Antes de colgar, Pedro dijo algo que Irma no olvidaría jamás. «Cuida mucho a los niños. Y recuerda que todo lo que hago, cada película, cada canción, cada esfuerzo, lo hago por ustedes. Ustedes son mi vida, entera». «Pedro, me estás asustando. ¿Seguro que estás bien?» «Estoy perfecto, amor. Solo quería que lo supieras. Te amo más que a nada en este mundo. Y yo a ti, Pedro. Vuelve pronto». Cuando colgó el teléfono, Pedro se quedó sentado en la cama de su habitación del hotel mirando al vacío. Afuera se escuchaban los sonidos nocturnos de Mérida. Carros pasando ocasionalmente, voces distantes, música lejana de alguna cantina. Vida normal transcurriendo sin saber que estaba a punto de cambiar para siempre. El domingo 14 de abril amaneció con un cielo despejado y brillante. Pedro despertó temprano, no por alarma sino porque simplemente no había podido dormir profundamente. Se vistió y bajó al comedor del hotel para desayunar. Otros huéspedes lo reconocieron inmediatamente. Algunos se acercaron tímidamente a pedirle autógrafos. Pedro sonrió, firmó servilletas, menús, pedazos de papel. Posó para fotografías. Fue amable y generoso con su tiempo como siempre. Pero por dentro, esa sensación no lo abandonaba. Ese día no había filmación programada. Era domingo, día de descanso. Pedro decidió volar de regreso a la Ciudad de México en un vuelo comercial. Quería pasar aunque fuera unas horas con su familia antes de tener que regresar el lunes para continuar con Tizoc. Llegó a su casa alrededor de las 3 de la tarde. Los niños gritaron de alegría cuando lo vieron. Se lanzaron sobre él. Pedro los abrazó a todos al mismo tiempo, sintiendo sus cuerpecitos cálidos contra el suyo, escuchando sus risas, inhalando el olor de sus cabellos recién lavados. Irma lo observó desde la puerta con una sonrisa, pero también con una ligera preocupación en los ojos. Conocía demasiado bien a su esposo. Algo no estaba del todo bien. Pedro jugó con los niños en el jardín durante horas. Corrió con ellos, los persiguió, se dejó atrapar. Se rió con genuina alegría, pero también con una intensidad que Irma notó era diferente. Como si estuviera tratando de absorber cada segundo, de grabar cada risa, cada momento en su memoria para siempre. Cuando los niños finalmente se cansaron y fueron a sus habitaciones a jugar con sus juguetes,
Pedro e Irma se sentaron juntos en la sala. El sol de la tarde entraba por las ventanas creando patrones de luz dorada en el piso. Todo era perfecto. Todo era normal. Entonces, ¿por qué Pedro sentía esa opresión en el pecho? Mi amor, necesito decirte algo, dijo Pedro tomando las manos de Irma entre las suyas. Ella lo miró con ojos que comenzaban a mostrar alarma. ¿Qué pasa, Pedro? Me estás asustando desde ayer. No es nada malo, bueno, no es nada concreto. Es solo que he estado sintiendo algo extraño. Como si necesitara decirte ciertas cosas que normalmente damos por sentado. Pedro, no entiendo. Irma, si algo me llegara a pasar, Pedro, no digas eso. Por favor, no digas eso, interrumpió Irma con voz temblorosa. Déjame terminar, mi amor. Solo escúchame. Si algo me llegara a pasar, necesito que sepas que cada día contigo ha sido un regalo. Que tú y los niños son lo mejor que me ha pasado en la vida. Que si tuviera que volver a vivir todo de nuevo, no cambiaría nada, absolutamente nada. Porque todo me llevó a ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Irma. Pedro, por favor, me estás asustando mucho. ¿Pasó algo? ¿Estás enfermo? Hay algo que no me estás diciendo. No, amor, no estoy enfermo. No pasó nada concreto. Es solo un presentimiento. Probablemente estoy siendo tonto. Probablemente es solo cansancio. Pero necesitaba decirte esto. Necesitaba que lo supieras. Se abrazaron en silencio durante largos minutos. Afuera, el mundo continuaba girando. Los vecinos regaban sus jardines. Los niños jugaban en las calles. La vida normal transcurría ajena a la conversación que estaba ocurriendo en esa sala. Esa noche cenaron en familia. Pedro insistió en que todos cenaran juntos en el comedor, algo que no siempre era posible con sus horarios de trabajo. Habló con cada niño individualmente durante la cena. Les preguntó sobre sus sueños, sobre qué querían ser cuando crecieran, sobre qué los hacía felices. Los niños respondían emocionados, sin notar nada extraño, solo contentos de tener a su padre en casa, de tener toda su atención. Después de cenar, después de que los niños se fueron a dormir, Pedro e Irma se quedaron despiertos hasta tarde. Hablaron de todo y de nada, de recuerdos compartidos, de planes futuros, de sueños. Pedro le contó sobre la película que estaba filmando, sobre cómo sentía que Tizoc sería algo especial, algo que la gente recordaría. No sabía cuán profética era esa afirmación. Antes de dormir, Pedro hizo algo más. Fue a la habitación de cada uno de sus hijos, uno por uno. Se quedó parado junto a sus camas, observándolos dormir. La respiración suave de sueños infantiles. Las caritas relajadas, inocentes, ajenas a cualquier preocupación. Les acarició suavemente el cabello. Les dio besos en la frente, cuidando de no despertarlos. En la habitación de su hijo mayor, se quedó más tiempo. Lo observó intensamente, como tratando de memorizar cada detalle. La forma de su nariz, el arco de sus cejas, el pequeño lunar cerca de su oído izquierdo. Pedro sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo. No sabía por qué estaba haciendo esto. No sabía por qué sentía esta urgencia de absorber cada detalle de sus hijos, de su esposa, de su vida. Solo sabía que necesitaba hacerlo. Que algo dentro de él le decía que estos momentos eran preciosos, que nada debía darse por sentado. Finalmente se fue a dormir alrededor de la medianoche. Se acostó junto a Irma, quien ya dormía. La abrazó por detrás, sintiendo el calor de su cuerpo, la subida y bajada rítmica de su respiración, y susurró en la oscuridad, tan bajo que Irma no pudo escucharlo. Gracias por todo, mi amor. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. La mañana del lunes 15 de abril de 1957 amaneció clara y hermosa. El cielo sobre la Ciudad de México era de un azul brillante sin una sola nube. Parecía el comienzo perfecto de un día ordinario. Pedro se despertó alrededor de las 5:30 de la mañana.
Su vuelo de regreso a Mérida estaba programado para las 9:15. Tenía tiempo suficiente, pero él nunca había sido de los que llegaban con el tiempo justo. Se levantó con cuidado para no despertar a Irma. Se duchó, se afeitó, se vistió con pantalones oscuros y una camisa blanca impecable. Se miró una vez más en el espejo, el mismo rostro de siempre, pero los ojos mostraban algo diferente, un conocimiento que no podía articular. Bajó a la cocina y preparó café. Se sentó solo en la mesa del comedor mientras amanecía completamente. La ciudad comenzaba a despertar. Se escuchaban los primeros sonidos del día. Pájaros cantando, motores de autos encendiéndose, el lechero haciendo su recorrido matutino. Lupe, la empleada doméstica que llevaba años con la familia, llegó a las 6:30 como siempre. Se sorprendió al ver a Pedro ya despierto y vestido. «Buenos días, don Pedro. No esperaba encontrarlo levantado tan temprano». «Buenos días, Lupita. No podía dormir. ¿Quiere que le prepare el desayuno?» «Solo café está bien, gracias. Ya me serví». Lupe notó algo en su expresión, algo que no podía definir exactamente, pero que la inquietó. «¿Se encuentra bien, don Pedro?» «Parece preocupado». «Estoy bien, Lupita. Solo pensando. ¿Pensando en qué, si se puede saber? En lo rápido que pasa todo, en lo frágil que es la vida, en cómo las cosas pueden cambiar en un instante». Lupe sintió un escalofrío sin saber por qué. «Don Pedro, no hable así». «Me pone nerviosa». Pedro sonrió. Esa sonrisa característica que había conquistado a millones. «No te preocupes, Lupita. Son solo pensamientos matutinos. Ya sabes cómo uno se pone filosófico cuando está cansado». A las 7 de la mañana, Irma bajó envuelta en su bata. Encontró a Pedro todavía sentado en el comedor, mirando por la ventana. «¿No despertaste a los niños para despedirte?» No quise interrumpir su sueño. «Ya los vi anoche. Estarán bien». Irma se acercó y se sentó junto a él. Le tomó la mano. «Pedro, prométeme que vas a tener cuidado». «Siempre tengo cuidado, amor». «Lo sé, pero hoy, no sé por qué, siento algo extraño. Tal vez es por cómo has estado actuando desde el viernes. Me tienes preocupada». Pedro la miró directamente a los ojos. Le acarició la mejilla con ternura. «Irma, necesito que me hagas una promesa». «¿Qué promesa?» «Si algo me pasa, Pedro, basta». «Por favor, basta con eso», interrumpió Irma con voz quebrada. «Escúchame, solo esta vez más y no volveré a mencionarlo. Si algo me pasa, necesito que seas fuerte. Por ti, por los niños. Necesito que sepas que morí feliz, que viví intensamente, que no me arrepiento de nada. Necesito que les digas a los niños que su padre los amó más que a nada en el mundo, que cada decisión que tomé fue pensando en darles una vida mejor. Y necesito que vivas, Irma. Que no te quedes atrapada en el dolor. Que sigas adelante. Que seas feliz». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Irma ahora. No podía hablar. Solo asentía mientras sollozaba. Pedro la abrazó fuerte, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. Permanecieron así durante varios minutos, hasta que Irma logró calmarse un poco. A las 7:45 de la mañana, Pedro tomó su pequeña maleta. Irma insistió en acompañarlo hasta la puerta. En el umbral, se dieron un último beso, largo, profundo, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. «Vuelve pronto», susurró Irma. «Siempre vuelvo», respondió Pedro. Pero esta vez su voz no sonaba tan convencida como sus palabras. El chofer de Pedro lo estaba esperando afuera. Subió al auto y mientras se alejaban, Pedro volteó para ver su casa una última vez. Vio a Irma parada en la puerta, despidiéndose con la mano. Vio las ventanas de las habitaciones donde sus hijos aún dormían. Vio el jardín donde había jugado con ellos apenas ayer. Vio su vida entera en esa casa, y sintió una punzada de dolor tan intensa que tuvo que cerrar los ojos. El trayecto al aeropuerto tomó aproximadamente 30 minutos. Pedro iba en silencio, mirando por la ventana.
La ciudad despertaba completamente ahora. Gente caminando hacia sus trabajos, niños con uniformes escolares esperando el autobús, vendedores ambulantes preparando sus puestos. Vida normal. Vida hermosa en su cotidianidad. ¿Cuántas de esas personas sabían que estaban viendo a Pedro Infante por última vez? ¿Cuántas reconocieron el auto que pasaba? Probablemente ninguna. La vida es así. Los momentos más importantes a menudo pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Llegaron al aeropuerto poco después de las 8:15 de la mañana. Pedro le dio propina generosa al chofer como siempre hacía. Gracias, don Pedro. Que tenga buen viaje. Lo veo cuando regrese. Hasta pronto, amigo, respondió Pedro. Pero había algo en su tono, una finalidad que el chofer notó pero no supo interpretar. Pedro caminó hacia la terminal cargando su maleta. Su vuelo no sería en un avión comercial regular esta vez. Había decidido volar en un avión privado, un Consolidated B-24, un viejo bombardero de la Segunda Guerra Mundial, que había sido convertido en avión de carga y que ocasionalmente transportaba pasajeros. Era más rápido, más directo, sin escalas, pero también menos seguro que los vuelos comerciales regulares. Mientras caminaba por la terminal, varias personas lo reconocieron. Don Pedro, una foto, por favor. Pedro, le deseamos buen viaje. Él sonreía, saludaba, firmaba autógrafos. El ídolo de México siendo generoso con su tiempo como siempre. Pero por dentro sentía esa sensación creciendo. Ese peso en el pecho haciéndose más pesado con cada paso que daba hacia la puerta de embarque. A las 8:30, Pedro vio algo que llamó su atención. Había un hombre trabajando en uno de los motores del B-24. Era un mecánico de unos 50 años, con overol manchado de grasa, expresión concentrada y preocupada. Pedro siempre había sido curioso sobre la mecánica, sobre cómo funcionaban las máquinas. Se acercó. Buenos días, amigo. ¿Todo bien con el avión? El mecánico se sobresaltó al darse cuenta de quién le hablaba. Don Pedro, qué honor. Yo sí, estamos haciendo las últimas revisiones. Pero Pedro notó algo en su expresión, una tensión alrededor de los ojos, una duda. ¿Seguro que todo está bien? Se ve preocupado, dijo Pedro gentilmente. El mecánico dudó. En 1957, un mecánico no cuestionaba públicamente la seguridad de un vuelo sin evidencia absoluta. Podía perder su trabajo, arruinar su reputación, pero algo en la mirada honesta de Pedro Infante, en su tono genuinamente interesado, lo hizo hablar. Don Pedro, insistió el mecánico bajando la voz, este motor ha estado dando problemas menores. Nada oficialmente grave, pero yo, personalmente, no me siento cómodo con cómo está respondiendo. Pedro sintió que el aire se volvía más pesado alrededor de él. ¿Qué tipo de problemas? Vibraciones anormales. El motor número 3 no está funcionando tan suave como debería. Se lo mencioné al piloto, pero él dice que está dentro de parámetros aceptables para volar. Y técnicamente lo está. Pero yo. El mecánico no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Pedro entendió perfectamente lo que estaba diciendo. Si usted estuviera en mi lugar, preguntó Pedro mirando directamente a los ojos del mecánico, ¿qué haría? El hombre tragó saliva. Miró hacia el avión, luego de vuelta a Pedro. Don Pedro, yo no soy quien para decirle qué hacer. Usted tiene compromisos importantes, gente que depende de usted. Yo solo reparo motores. Pero como hombre, como alguien que ama a su familia y quiere volver a casa cada noche, ¿qué haría?, insistió Pedro. El mecánico bajó la mirada. Se limpió las manos en un trapo sucio que llevaba en el bolsillo. Cuando volvió a mirar a Pedro, había lágrimas en sus ojos. Yo esperaría hasta mañana, don Pedro. Daría tiempo para una revisión más profunda. Pero entiendo que usted no puede hacer eso. Entiendo que es Pedro Infante y que hay mucha gente contando con que llegue hoy a Mérida. Solo por favor tenga cuidado. Pedro puso su mano en el hombro del mecánico. Es usted un buen hombre. Gracias por su honestidad.
Sus películas le han dado mucha alegría a mi familia, don Pedro. Usted es el orgullo de México. Solo quiero que estés seguro. Pedro asintió. Estrechó la mano del mecánico, sosteniéndola un segundo más de lo normal. Mientras caminaba de regreso hacia la terminal, Pedro sacó una moneda de su bolsillo. Era algo que hacía a veces cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Un pequeño ritual personal. Águila vuelo, sol me quedo, murmuró para sí mismo. Lanzó la moneda al aire. Giró, reflejando la luz matutina. Cayó en su palma. Águila. La señal era volar. Guardó la moneda y continuó caminando, pero se detuvo de nuevo. Sintió una urgencia repentina. Vio un teléfono público en la pared de la terminal. Eran las 8:45. El vuelo salía en 30 minutos. Tenía tiempo. Marcó el número de su casa. Irma contestó al segundo timbrazo. Claramente había estado esperando junto al teléfono. ¿Pedro? ¿Ya estás en el aeropuerto? Sí, amor. El vuelo sale pronto. ¿Por qué llamas? ¿Pasó algo? Pedro cerró los ojos. Respiró profundo. Solo quería escuchar tu voz una vez más. Decirte que te amo. Que amo a los niños con todo mi corazón. Que todo lo que soy, todo lo que he logrado, es gracias a ustedes. Irma sintió ese escalofrío otra vez. Pedro, por favor. Me estás asustando de nuevo. ¿Pasó algo en el aeropuerto? No, todo está bien. Es solo que, a veces uno necesita decir las cosas importantes. No esperar al momento perfecto. Decirlas cuando las sientes. Te amo, Pedro. Con todo mi corazón. Y yo a ti, más que a mi propia vida, dijo. Pedro. Su voz quebrándose ligeramente. Hubo un silencio pesado entre ellos. Un silencio lleno de todo lo que no se estaba diciendo. ¿Puedes despertar a los niños? Quiero hablar con ellos. Pedro, van a llegar tarde a la escuela. Por favor, Irma. Algo en su tono hizo que Irma no cuestionara más. Fue habitación por habitación, despertando a cada niño. Uno por uno, hablaron con su padre. Pedro les dijo a cada uno lo mucho que los amaba, lo orgulloso que estaba de ellos. Les pidió que fueran buenos, que estudiaran duro, que cuidaran a su madre, que se cuidaran entre hermanos. Los niños, todavía adormilados, no entendían por qué su padre sonaba tan serio, tan intenso, pero respondían con sus voces de niños, prometiendo ser buenos, diciendo que lo amaban, preguntando cuándo volvería. Pronto, mijos. Papá vuelve pronto, les decía Pedro. Pero cada vez que pronunciaba esas palabras, sentía un nudo apretándose más en su garganta. Cuando terminó de hablar con el último, niño, volvió a hablar con Irma. Gracias por despertarlos, amor. Ahora puedes mandarlos a la escuela. Estarán bien. Pedro, vuelve pronto. Por favor, vuelve pronto. Siempre vuelvo, dijo Pedro. Pero esta vez no agregó, te lo prometo, como usualmente hacía. No podía. No sabía por qué, pero no podía hacer esa promesa. Colgó el teléfono y se quedó parado ahí, su mano todavía sobre el auricular. Un empleado del aeropuerto pasó cerca. Don Pedro, están llamando para abordar su vuelo. Ya voy, respondió Pedro. Pero no se movió inmediatamente. Cerró los ojos. Pensó en Irma, en sus hijos, en su madre, en todos los que lo amaban, en todos los que contaban con él. Pensó en el mecánico y su advertencia. Pensó en todas las sensaciones extrañas que había tenido desde el viernes. Podía no subir. Podía cancelar. Podía tomar un vuelo comercial más tarde. Podía inventar una excusa. Nadie lo culparía. Era Pedro Infante. Podía hacer lo que quisiera. Pero también era Pedro Infante. Y Pedro Infante no decepcionaba. No cancelaba por un presentimiento. No dejaba plantado a un equipo de filmación que lo esperaba. No era esa clase de hombre. Abrió los ojos. Caminó con pasos decididos hacia la puerta de embarque. En la puerta, otros pasajeros ya estaban reunidos. Solo 6 personas volarían en ese B-24. El capitán Adolfo Solís Romero, el piloto, el copiloto José Luis Cervantes
y 4 pasajeros: Pedro Infante, el periodista Marcelo Contreras, el ingeniero Ricardo Valderrama y una azafata llamada Guadalupe Montiel. Todos tenían razones importantes para estar en ese vuelo. Todos tenían familias esperándolos. Ninguno sabía que estaban viviendo sus últimas horas de vida. Mientras esperaban para abordar, Pedro intercambió algunas palabras con los otros pasajeros. El periodista Marcelo lo reconoció inmediatamente y le pidió una breve entrevista para su columna. Pedro aceptó con su amabilidad característica. «Don Pedro, ¿cómo se siente sobre Tizoc? ¿Cree que será su mejor película?» «Creo que será especial», respondió Pedro. «Hay algo en esta película que se siente diferente, como si tuviera un propósito mayor, como si fuera a dejar una marca». No sabía cuán proféticas eran esas palabras. ¿Y qué sigue después de Tizoc? Más proyectos, más canciones, más tiempo con mi familia, que es lo más importante. La familia es lo único que realmente importa al final, ¿verdad? El periodista asintió, escribiendo rápidamente en su libreta. A las 9:10, 5 minutos antes de la hora programada de salida, comenzaron a abordar. Pedro fue el último en subir la escalerilla del avión. Antes de entrar, se detuvo. Se volteó para mirar el aeropuerto, la terminal, la ciudad que se extendía más allá. La Ciudad de México, su ciudad. La ciudad que lo había visto crecer de un niño pobre a la estrella más grande del país. Respiró profundo, llenando sus pulmones con ese aire. Y entonces dijo algo. Lo dijo en voz baja, casi un susurro. Pero uno de los trabajadores de pista que estaba cerca lo escuchó. Ese trabajador nunca olvidaría esas palabras. Si algo me pasa hoy, que sepan que no tuve miedo, que viví como quise vivir, que amé como quise amar, y que cada segundo valió la pena. El trabajador de pista sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Pedro entró al avión. La puerta se cerró detrás de él. A las 9:15 de la mañana del 15 de abril de 1957, el Consolidated B-24 comenzó a rodar por la pista. Pedro estaba sentado junto a una ventanilla. Miraba la Ciudad de México alejarse debajo de él mientras el avión ganaba velocidad. Las ruedas se separaron del suelo. El avión subió. La ciudad se hizo pequeña, luego diminuta. Atravesaron algunas nubes. El cielo era de un azul imposible. El vuelo transcurrió con normalidad durante los primeros 45 minutos. Volaban sobre el estado de Puebla, aproximadamente 120 kilómetros de donde habían despegado. Algunos pasajeros conversaban, otros leían. Pedro miraba por la ventana, perdido en pensamientos. Entonces sucedió. No fue una explosión dramática como en las películas. Fue un cambio sutil en el sonido de los motores. El motor número 3, exactamente el que había preocupado al mecánico, comenzó a fallar. El piloto reaccionó inmediatamente, tratando de compensar, pero el motor no respondía. Las vibraciones aumentaron. El copiloto inició procedimientos de emergencia. Nada funcionaba. El motor 3 estaba muerto. Y ahora, el motor 4 comenzaba a mostrar problemas. El capitán Solís tomó el intercomunicador. Su voz estaba calmada, entrenada para no crear pánico. Señores pasajeros, estamos experimentando dificultades técnicas. Vamos a realizar un aterrizaje de emergencia. Permanezcan en sus asientos con cinturones abrochados. Pedro miró por la ventanilla. Podía ver humo negro saliendo del motor dañado. El avión comenzó a perder altitud rápidamente. No era un descenso controlado, era una caída. El piloto luchaba desesperadamente por mantener control, buscando un lugar donde hacer un aterrizaje de emergencia. Campos, casas, una carretera. Intentaba alcanzar la carretera. En esos momentos finales, cuando la muerte deja de ser abstracta y se vuelve inminente, el tiempo se distorsiona. Pedro no sintió pánico. Sintió una calma extraña. Pensó en Irma, en sus hijos, en su madre, en todos los que había amado. Pensó en todas las canciones que había cantado, en todas las sonrisas que había provocado.
y sintió gratitud. Gratitud por haber vivido intensamente, por haber amado profundamente, por no haber desperdiciado ni un solo día. A las 10:15 de la mañana, el B-24 impactó contra el suelo en Mérida, Puebla. El avión se desintegró. El combustible se incendió instantáneamente. Los 6 ocupantes murieron al instante. No hubo sufrimiento prolongado. Pedro Infante, el hombre más amado de México, se había ido. Pero sus últimas palabras, esas que dijo antes de abordar, resonarían para siempre. Si algo me pasa, que sepan que no tuve miedo, que viví como quise vivir. Esas palabras se convirtieron en su legado final, un recordatorio de que la vida es frágil, que debemos decir lo importante hoy, que debemos amar intensamente ahora. México lloró como nunca antes había llorado, pero también celebró una vida vivida plenamente, sin miedo, sin arrepentimientos.